esta clase la vamos a enfocar sobre lo que es el simple past o pasado simple. Ya sabemos que el pasado pues, se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual y la duración no es relevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano. En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Las reglas gramaticales. Para formar el pasado simple con verbos regulares se usa el infinitivo y se le añade la terminación ed al final del verbo. La forma es la misma para todas las personas de la oración. En este caso tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. Para cerrar el proceso de lo que vimos ahorita con respecto a cómo se forma el pasado y que los verbos que conforman estas oraciones finalizan en ed, tenemos estos 4 ejemplos. John Cabot sailed to America in 1498. My father died last year. He lived in Fiji in 1976. We crossed the channel yesterday. Como parte de las reglas gramaticales seguimos con esta parte. Las oraciones negativas e interrogativas se forman con el verbo auxiliar do, que en el pasado toma la forma de did. En estos casos, el verbo principal se mantiene en infinitivo, siendo el verbo auxiliar did el único que se conjuga en el pasado. Continuando, tenemos que cómo vamos nosotros a conjugar un verbo. En este caso estamos hablando de un verbo regular, que es play, que es jugar. Para estos casos tendríamos en afirmativo, I played. Le estamos colocando una ed al verbo que teníamos, o al verbo infinitivo que teníamos. Pero en negativo y en interrogativo tenemos otra opción. En negativo decimos I did not play. En interrogativo decimos did I play. En este caso, cuando hablamos de los verbos irregulares, tenemos el verbo irregular speak. Speak significa hablar. Speak es un verbo regular que, como lo dijimos anteriormente al inicio de esto, cambia cuando vas a pasado, inclusive en participio pasado. En este caso hablamos en afirmativo, en pasado I spoke, yo hablé. En negativo I did not speak. En interrogativo did I speak. ¿Por qué aquí mantiene esto? Como estamos construyendo una oración en negativo, el pasado, el verbo en esta oración se mantiene en su forma original, speak, como si fuese el presente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una negación del verbo. En interrogativo, igual, estamos diciendo, did I speak? Did I speak? Si voy a responder, debo decir, si debo responder esto, digo, did I speak? Yes, I did. O yes, I spoke. Pasado con el verbo to be. To be, en el pasado es was y were. Was y were. Was se utiliza para la primera persona, para la tercera persona. Were se utiliza para la segunda persona del singular y para el plural. En este caso tenemos una estructura para la oración afirmativa en el verbo to be. El sujeto o subject más el verbo to be y el complemento. Y tenemos dos ejemplos. She was a doctor. Ella era un doctor. The keys were in the drawer. Las llaves estaban en la gaveta.
Continuando, tenemos entonces al verbo to be was aware en una estructura negativa. Está conformada por, o está estructurada con el sujeto, el verbo, el not y el complemento. En este caso, los ejemplos, she was not a doctor. Ella no era un doctor. The keys were not in the drawer. Las llaves no estaban en la gaveta. Continuando con el pasado del verbo to be, esta vez en la estructura interrogativa, tenemos la estructura to be más el sujeto más el complemento. Es la forma como se está construyendo una oración interrogativa con el verbo to be. Was she a doctor? Was she a doctor? ¿Era ella una doctora? Were the keys in the drawer? Were the keys in the drawer? ¿Estaban las llaves en la gaveta?